Buenas noches. En la noche de hoy vamos a hablar de la estadificación inicial del cáncer de recto. Mi nombre es Karen Ponce, soy fellow de coloproctología de la Universidad ICESI de Cali. Como una introducción, la tamización ha producido un incremento de la detección de los tumores tempranos y es tanto en estos casos como en los estadios avanzados cuando las imágenes son útiles en la evaluación de la propagación transmural. Aparte de eso, esas imágenes nos pueden brindar las características de la agresividad tumoral y nos permiten una adecuada evaluación de la diseminación a distancia. ¿Por qué es relevante este tema? Porque nos ayuda a la estadificación a tomar decisiones tanto para definir resecabilidad tumoral como la necesidad de manejo neoadyuvante o no, y nos ayuda también a definir el pronóstico. La estadificación comienza con una evaluación general. Generalmente el diagnóstico ya, pues como digo, el estándar de diagnóstico se hace con la colonoscopia con biopsia. Y además la colonoscopia nos permite evaluar que no haya otras lesiones sincrónicas en el colon. Perdón, voy a bloquear en el colon. Y también, pues, dentro de estas biopsias, adicionalmente al estudio básico que se le hace un estudio molecular y genético en donde se estudian otros factores moleculares que pueden ser útiles también para la terapia dirigida en el momento que ya se vaya a realizar el tratamiento. Hay marcadores tumorales de utilidad, como el antígeno carcinoembrionario, que en general nos predice si está elevado al momento del diagnóstico, mayor posibilidad de metástasis a distancia, pero pues sobre todo es más útil para seguimiento, no como diagnóstico. Y estos pacientes en su evaluación general, pues también requieren una evaluación multidisciplinaria, dependiendo ya del manejo que les planteemos con nosotros y con los oncólogos, tanto clínicos como radioterapéuticos, para definir en conjunto la mejor estrategia terapéutica. Por otro lado está con los que van a hacer más o menos los, esta es la que, entonces tenemos con ultrasonido y la resonancia magnética. El ultrasonido más que todo tiene utilidad, como lo vamos a ver ahora, para evaluar estadios tempranos de la enfermedad, la profundidad de la invasión en ellos, pero la resonancia definitivamente es el gol estándar, el que nos da mucha información en cuanto a la invasión de la pared rectal, el mesorrecto, los ganglios, la fascia mesorrectal, y con esto pues realizan una planeación quirúrgica o una planeación terapéutica. Vamos a ver con más detalle estos dos conceptos. Para hablar brevemente del ultrasonido, pues en esta imagen podemos reconocer las ecocapas que se visualizan normalmente. La primera, que es una capa hiperecoica, representa la interfaz entre el agua y la mucosa. La segunda, que es la segunda, que es la mucosa, es una capa hipoecoica. La tercera es nuevamente hiperecoica y representa la submucosa. Y la cuarta representa la muscular propia. Y la quinta capa en este caso representaría ya la interfaz entre la serosa y la grasa perirrectal, que sería a partir de este límite. En cuanto al ultrasonido, hay diferentes modalidades. La más frecuentemente utilizada es la de escala de grises, pero también se ha desarrollado cada vez más tecnología en el ultrasonido, como la aplicación del ultrasonido tridimensional, de la elastografía, el Doppler color, o el ultrasonido con contraste, que brinda un poco más de información en estos tumores, y han evaluado todas estas modalidades de ultrasonido, y han encontrado que en general la sensibilidad se encuentra entre un 75 y un 93%, con una especificidad de 78 a 80%. Si bien como son altas, tiene el ultrasonido algunas limitaciones, sobre todo en cuanto a infraestadificación. ¿De qué salen estas limitaciones? Por ejemplo, que los tumores que son altos y no tener acceso con el transductor endocavitario, pues no van a ser posible su evaluación. Neoplasias que sean circunferenciales estenóticas, que puedan impedir el barrido adecuado del transductor, tampoco van a ser posibles de evaluar. Cuando ya el tumor sobrepasa la curvatura posterior del recto, puede ser limitada la accesibilidad al transductor en esta ubicación cuando son posteriores. Y pues definitivamente el problema más grande que tiene la ultrasonografía es que no nos identifica los ganglios linfáticos en estaciones remotas, ni tampoco nos da el margen de resección circunferencial, ni las características de la fascia mesorrectal.
y pues además la limitación que siempre tenemos con el ultrasonido, que es operador dependiente, entonces depende también de la curva que se tenga de su aplicación. Por lo tanto, sus indicaciones son muy, digamos, selectivas y únicamente en donde se ha visto utilidad, lo vamos a ver un poco más adelante, es en tumores, para diferenciar tumores T1 de T2 y así planear una decisión local. La resonancia magnética, como les mencioné previamente, es el gol estándar, es fundamental para la estadificación y para la planeación de la secuencia correcta del tratamiento. Nos va a dar mucha información, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. En general, la preparación del paciente para la resonancia debe contar con un ayuno, con una evacuación rectal previa al procedimiento para minimizar artefactos de gas. Hay una discusión en cuanto al uso de espasmolíticos. Quienes apoyan su uso lo hacen en tumores rectales superiores y cuando las imágenes se realizan con 3 Tesla. Pero en las guías definitivamente no hay consenso para su uso, tanto en las guías europeas de radiología como en las americanas no hay consenso. Y por otro lado tenemos el relleno endorrectal o el gel endorrectal, que quienes apoyan su uso lo dicen porque reduce artefactos relacionados con el gas luminal. Pero quienes están en contra, y algo muy relevante, es que la distensión que produce el gel endorrectal en la pared rectal puede interferir con la interpretación de la distancia del tumor entre el tumor y la fascia mesorrectal, y esto puede pues afectar la estadificación del estudio, y por eso, mira, no hay consenso en las guías, pero la mayoría, como la guía europea o la guía americana, no recomiendan el uso de gel endorrectal. La posición del paciente, va a estar el paciente en decúbito supino, se le colocan anteras de superficie en la pelvis para mejor recepción de la señal, y el campo de visión debe estar ajustado para que incluya la última vértebra lumbar hasta el margen anal, que cubra completamente el recto y pues obviamente todas las estructuras circundantes por la información que vamos a necesitar. Los cortes que nos deben facilitar al momento de la toma son cortes coronales, sagitales y axiales, que tengan un campo de visión pequeño, no debe ser el campo de visión de más de 160 milímetros, y el grosor de los cortes no debe ser superior a milímetros. Y algo que es muy importante es que la alineación del plano de exploración debe estar perpendicular a la pared rectal en la base del tumor. Las secuencias que son de utilidad en la resonancia son, sobre todo la T2 es la que más nos va a dar información, la T2 ponderada, porque nos va a dar una delineación anatómica del recto, de la fascia mesorrectal y los órganos adyacentes. También es de utilidad las secuencias en difusión, sobre todo para ganglios linfáticos sospechosos, pero es más que todo usada en las imágenes de reestadificación y de seguimiento postneoadyuvancia. Y el contraste también es algo que está controvertido, el uso del contraste, y las secuencias de uno lo que nos va a dar evaluaciones de la tumoral y la vascularización, pero sobre todo cuando hay contraste, nos da información sobre todo de órganos adyacentes más que en sí del tumor. Por lo tanto, la mayoría también de guías no recomiendan tampoco la administración de medio de contraste. Entonces, ¿cuál es la información que vamos a querer tener en la lectura de la resonancia? Entonces, en primer lugar, la lectura de la resonancia nos debe dar información sobre la identificación del tumor primario. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora en el desarrollo de la charla, cuanto a la localización y la extensión. Entonces, la primera parte que debe describir la lectura es esto, la morfología. Entonces, en general, la mayoría, cuando se tratan de adenomas rectales, se originan de adenomas, y entonces en la morfología nos debe dar la información si se trata de un adenoma o de que se originó en un adenoma polipoide o que es un adenoma sésil, información sobre la elevación del tallo o si son planos. También lo que nos debe dar información es qué espacio de la circunferencia del recto ocupa. Lo pueden dar generalmente en dos modalidades. Una en cuanto como a manecillas del reloj, o también en el compromiso de los cuadrantes. O si el compromiso ya es completamente circular o estenosante. Y otra característica que es importante del tumor es que en la resonancia la mucina se identifica con una señal muy alta en las imágenes T2 ponderadas, como se ve en esta aquí.
Este es un tumor con alto contenido mucinoso y por eso brilla bastante hiporrealzante en las imágenes hiporrealzante en las imágenes de T2 y hiporrealzante en las imágenes ya contrastadas. Aquí se ve la diferencia de cómo se ve un tumor que no contiene mucina a un tumor que tiene alto contenido de mucina y es posible identificarlo. Incluso hay estudios donde dice que la resonancia detecta más la mucina incluso que la misma biopsia, que la misma patología. Por otro lado, otra característica importante que nos debe reportar la resonancia es la localización del tumor. Entonces, hay tres puntos, perdón, que son importantes en cuanto a la localización del tumor. Uno es una discusión que hasta ahora ya se ha logrado llegar a un consenso, que es cuál es el límite entre el sigmoide y el recto. Y el consenso que se ha logrado llegar es que el punto donde termina sigmoide y comienza recto es algo que se llama el take-off sigmoideo, o el despegamiento sería como la traducción literal en español, sigmoideo, que es donde el recto ya se aleja del sacro y pues ya se considera por lo tanto una parte más móvil del colon y por lo tanto se trata de colon y no de recto, que es este punto que se ve en este diagrama. En esta parte en la imagen de la resonancia se vería de este modo. En este plano sería ya el despegamiento sigmoideo, que es aquí, cuando ya empieza a haber un espacio entre el sacro y el recto. En las imágenes coronales también se puede observar ese mismo despegamiento, donde se empieza a ver ya más móvil. Y otro de los puntos importantes, relevantes, que nos debe dar información la resonancia es la relación del tumor y la distancia de la unión anorrectal hasta el tumor, hasta la base del tumor. La unión anorrectal en los consensos se ha determinado que se traza una línea imaginaria desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hasta la finalización del sacro, y este se considera el nivel de la unión anorrectal y se mediría la distancia, como les digo, hasta la base del tumor desde la unión anorrectal. Otra también de las características importantes en la resonancia es la reflexión peritoneal. La acción peritoneal entonces está dada o se observa como una imagen, como un pico, lo mencionan en la literatura como un pico de gaviota, y se observa en estas imágenes, en esta parte en donde, por ejemplo, en esta imagen sí se observa que el tumor tiene un compromiso de la reflexión peritoneal y otro que no lo tiene. Ya igual más adelante vamos a ver un poco también más a detalle. Otra de las características importantes de la lectura de la resonancia es la evaluación de la invasión local del tumor. Entonces nos tiene que dar información de la profundidad de la invasión, por lo tanto usar la estratificación T y la relación que tiene con la fascia mesorrectal. En la primera parte, el estadiaje puede recordar un poco del estadiaje T. El T1 es el tumor que invade la mucosa, el T2 el que invade la muscular propia, en el T3 ya se extiende hasta la grasa mesorrectal, y en el T4 hay dos diferenciaciones. El T4A es cuando invade la reflexión peritoneal o el peritoneo, y el B ya invade órganos vecinos. Vamos a ver algunos ejemplos. En las versiones de la resonancia siempre T1 y T2 van a estar unidos, van a estar como en la misma estadificación, porque normalmente la mucosa muestra una intensidad de señal intermedia y la submucosa generalmente muestra una hiperintensidad, pero es muy sutil, y la muscular propia sí muestra una baja intensidad. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen está graficada como la diferenciación entre mucosa, submucosa y muscular propia. Pero realmente, si lo vemos acá, es muy difícil distinguir mucosa de submucosa con muscular propia, y las únicas condiciones en que eso se podría realmente diferenciar la muscular de la mucosa de la submucosa es cuando hay un edema de la submucosa, que sí se puede, como se ve en esta imagen acá, aquí sí podemos diferenciar que esta acá es la mucosa, esta es la submucosa, y ya acá viene la muscular propia, pero son muy pocos casos en los que realmente se puede diferenciar, y por eso los reportes de resonancia generalmente no nos van a diferenciar entre un tumor T1 y T2 y se informan en conjunto, se informan como T1, T2.
Acá, por ejemplo, vemos un tumor T2 donde vemos intacta la muscularis propia, pero sí hay compromiso de la mucosa y de la submucosa. Ya el T3, como les mencioné previamente, son los que crecen a través de la muscular propia e invaden el mesorrecto circundante. En la resonancia lo que se ve es una interrupción de la muscular propia que se torna hipointensa con una extensión especulada de nodular hacia donde está, pues, más, hacia donde hay más señal tumoral más allá de la pared rectal. El T3 en las guías internacionales se clasifica en cuatro categorías, el T3A, B, C y D. El A es menos de 1 milímetro de invasión más allá de la muscularis propia, el B de 1 a 5 milímetros, el C de 5 a 15 milímetros y el D de 15 milímetros. En general, por guías europeas, la, no exigen, digamos, en el reporte de la lectura que diferencie una B, o sea, el A del B, del C o del D, sino que los reúnen en conjunto el A con el B y el C con el D, y es pues, totalmente válido encontrar una resonancia con un reporte así, es adecuado. Acá, por ejemplo, entonces tenemos ejemplos de un T3AB, un T3C, que como ven la extensión al mesorrecto es mucho más grande, y un T3D. Y pues como les mencioné ya un poco previamente acerca de la reflexión peritoneal, entonces recordar que anatómicamente el recto en su parte inferior está totalmente rodeado por la fascia mesorrectal, pero cuando ya hablamos de recto medio, en la parte anterior tiene la reflexión peritoneal, y cuando hablamos de un recto superior está en toda su cara anterior y lateral rodeado por peritoneo, y hay hacia atrás hay fascia mesorrectal. Entonces es importante que según la altura del tumor pueda haber una diferente estadificación. Acá vemos como se observa la fascia mesorrectal en en un recto bajo que se observa completamente circunferencial al, al recto. Y lo que les mencioné en el T4 de la reflexión peritoneal, entonces esta reflexión peritoneal, como lo vimos en la diapositiva anterior, es una fina capa que rodea esta parte y que separa la parte extraperitoneal de la intraperitoneal del recto, que se ve en esta imagen, se ve mejor que los que le había mostrado previamente como el signo de la gaviota, y es en los hombres parte desde las vesículas seminales hasta el recto, y en las mujeres desde el fondo de saco de Dula, como se observa acá. Entonces el T4A es el que tiene invasión del peritoneo o de la reflexión peritoneal, pero aquí ahora más adelante vamos a ver el margen el compromiso de la fascia mesorrectal, y vamos a ver que puede haber T4A, que se clasifica así porque tiene invasión al peritoneo, pero con margen o con fascia mesorrectal negativa. Al igual que puede haber un T3 con margen o con fascia mesorrectal comprometida ya en tumores rectales más bajos, que están por debajo de la reflexión peritoneal, pero que a la final el pronóstico podría ser muy similar. E incluso puede haber T4A con fascia mesorrectal comprometida y con reflexión peritoneal comprometida. Entonces es muy importante este aspecto en los tumores altos para la estadificación. Y el T4B, como ya les había dicho, es el que ya compromete órganos vecinos. Esos órganos vecinos pueden ser órganos pélvicos como el útero, los ovarios, la vagina, la próstata, las vesículas seminales. Puede hablar de compromiso óseo, de compromiso del músculo estriado. Aquí hay otro punto importante en la estadificación, es que el compromiso del músculo estriado es un T4B, y esto incluye esfínter anal externo, cubo rectal y todo el elevador del ano, obturadores, piriforme y istiococcigio. O sea que si hay compromiso del piso pélvico por el tumor, ya se considera un estadio, una estadificación T4B. También puede ser por compromiso de uréteres, nervios ciáticos o sacros, los ligamentos también, o cualquier órgano ya fuera pues del compartimento posterior. Entonces aquí
En las imágenes, entonces, podemos ver algunas neoplasias con compromiso de próstata o con compromiso de órganos adyacentes. Aquí, por ejemplo, hay uno que compromete este de acá es uno que compromete la próstata, este compromete la pared posterior de la vagina. En cuanto a pues los estudios que nos reportan qué sensibilidad y especificidad tiene la resonancia para esta estadificación T, está este metaanálisis que es el que incluye la mayor cantidad de pacientes y en donde ellos evaluaron y lo que concluyeron es que a mayor profundidad se va perdiendo sensibilidad, a mayor compromiso pues, tumoral en profundidad se va perdiendo sensibilidad, pero se va dando especificidad con la resonancia. Y está también este otro estudio que sirve o que evaluó, más bien es un estudio con 5.288 pacientes que incluyeron únicamente pacientes con tumores T1 o T2. Y este es el problema que yo les decía, es muy difícil para la resonancia diferenciar si el compromiso es de la mucosa o de la submucosa y por lo tanto la resonancia sobreestadificó 55% de los tumores que cuando ya lo comparaban con la patología eran un T1, pero infraestadificó el 8% de los T2 y sobreestadificó el 17% de ganglios negativos e infraestadificó el 60% de ganglios. Y este es otro estudio en el que ellos apoyan el uso del medio de contraste en la resonancia para lograr mejorar esta capacidad de la resonancia para diferenciar un tumor T1 de un T2. Y ellos dicen que con el contraste se logra ver una franja de realce submucoso como esta característica de la resonancia de contraste y que ellos en el estudio les permitió diferenciar en el 84% de los tumores T1 en comparación con el 8% de los tumores T2 con una precisión diagnóstica del 87%. Entonces ellos apoyan el medio contraste para este tipo de diferenciación. Por otro lado, de las características que nos debe reportar la resonancia, perdón, es el margen circunferencial de resección. Hay una discusión como en conceptos. El concepto más usado es el de margen circunferencial de resección, pero en general se debería hablar más de fascia mesorrectal porque eh, imagenológicamente es una estructura rosa que rodea el mesorrecto, en donde está envuelto todo el mesorrecto, que se encuentra entre el sacro y la fascia presacra de Waldeyer en la parte posterior. Pero margen circunferencial de resección, pues estaríamos ya hablando de un procedimiento quirúrgico. Entonces, a veces hay muchos que dicen que inadecuadamente se utiliza margen circunferencial de resección porque esto ya sería como algo más quirúrgico que de imagen y que en la imagen deberíamos hablar más de fascia mesorrectal comprometida o no. Y el concepto es la distancia mínima que tiene el tumor o que hay entre el tumor y la fascia mesorrectal. Se considera positiva cuando el tumor se encuentra a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal o está en contacto íntimo o la invade. Acá en esta imagen hay una comparación de la imagen de resonancia con la imagen histopatológica en donde se observaba compromiso de la fascia mesorrectal. Este es un estudio clásico que es el estudio Mercury, es un estudio retrospectivo, perdón, prospectivo descriptivo, en donde evaluaron la sensibilidad y especificidad de la resonancia para determinar el compromiso de la fascia mesorrectal y ellos encontraron buenos valores predictivos negativos y una buena especificidad, más no tanto un valor predictivo positivo y una sensibilidad como lo vemos en de recepción. ¿Me escuchan, perdón? Sí. De reporta margen circunferencial de resección es positivo, pero, perdón, de la patología es positivo, pero no lo era, puede ser causado, por ejemplo, por la presencia de una
cirugía perdón, que en la cirugía se haya invadido el mesorrecto y entonces por lo tanto haya compromiso tumoral o también la presencia de fibrosis. Esto causaría que en la patología sí era un margen, perdón, no era un margen de resección positivo, pero en la resonancia sí era. Cuando la resonancia dice que no lo hay, puede ser que la cirugía se haga afuera del mesorrecto precisamente para conservar ese margen negativo y por eso se haya reportado como un margen negativo. Este es otro estudio en donde con base en la misma población del estudio Mercury, lo hicieron a un largo plazo, 5 años, y es muy importante es que lo que ellos determinaron es que el estado en la resonancia fue el único parámetro preoperatorio, o sea, la única información que teníamos desde la cirugía que se relacionaba directamente con sobrevida general, con supervivencia libre de enfermedad y con recurrencia local, análisis que hicieron multivariado. Entonces es algo muy importante porque es una información que nos estas conclusiones y estos resultados sistemática que se hizo en 2021, en donde sacaron la misma conclusión. Pero entonces, la lección que nos debe dar y que es posible darse con la resonancia de la invasión vascular extramural. En ella se define como una señalicidad intermedia directamente relacionada con un vaso sanguíneo en relación con la presencia de un tumor. Esta clasificación es una clasificación recomendada por unas guías británicas de radiología, en donde ellos dan un score de invasión vascular extramural, donde consideran que negativo es que el tumor definitivamente no se relacione con el vaso sanguíneo visualizado o que haya una cercanía más, no definitivamente pues haya una relación, pero lo consideran positivo cuando sí hay una señal intermedia de intensidad con relacionada directamente con el vaso sanguíneo o que sea pues ya una invasión muy obvia del mismo. Acá vemos una imagen de resonancia cómo se realizaría la invasión vascular extramural. En este estudio compararon en este metaanálisis los hallazgos de la resonancia de la invasión vascular extramural con los depósitos tumorales ya evidenciados en la patología. Encontraron, esto fue un metaanálisis con 10.106 pacientes, encontraron que definitivamente era un factor de mal pronóstico la invasión vascular extramural y que cuando estaba negativa el 20% de los pacientes tenían depósitos tumorales, sin embargo, cuando era positiva el 31% de los pacientes tenían depósitos tumorales positivos, lo cual le calcularon un RR para la invasión vascular extramural de 2.6. Otra de las características que nos debe dar la resonancia es la información sobre los ganglios linfáticos, tanto los mesorrectales como los extramesorrectales. Entonces, hay ciertos criterios para considerar que son ganglios que tengan criterios de malignidad, y son estos: que el eje corto mida más de 9 milímetros, que tenga que tenga un eje corto entre 5 y 8 milímetros, pero además tenga dos criterios morfológicos, que son estos los criterios morfológicos, ya se los voy a comentar, o que sea de menos de 5 milímetros, pero tenga 3 criterios morfológicos, y en general todos los ganglios mucinosos. Las características es que sea un ganglio irregular, que sea un ganglio heterogéneo o que sea un ganglio redondeado. Entonces aquí vemos dos ejemplos, uno que no tiene características morfológicas, pero por tamaño tiene 12 milímetros, ya se considera como un ganglio sospechoso de malignidad, o por el contrario, este ganglio que tiene apenas 4 milímetros, pero es irregular, es heterogéneo y es redondeado, y por lo tanto también se considera como un ganglio sospechoso. Sabemos pues muy bien los estadios ganglionares que tiene el recto, y sabemos que hay algunas estaciones ganglionares no es, que se consideran ganglios linfáticos regionales, y estos tienen otras características para considerarlas sospechosos. Por ejemplo, en los obturadores ilíacos, si tiene más de 7 milímetros con un solo criterio de tamaño y cualquiera de las morfologías que vimos previamente, se considera ya como un ganglio sospechoso.
Y otra de las consideraciones es que hay que te cuenta que los ganglios están fuera ya de las cadenas ciliacas internas y obturadoras ya se consideran como metástasis. Y aquí está pues para recordar un poco la estratificación N. Cuando hablamos de N0 pues no hay, 1A es un ganglio sospechoso, 2 a 3 ganglios sería 1B. Cuando hay presencia de depósitos tumorales regionales se considera como 1C, 4 a 6 ganglios 2A y 2B ya más de 7 ganglios sospechosos. Y por otro lado, algo también que nos debe dar la lectura de la resonancia en su informe es la relación con los órganos adyacentes y con los esfínteres. En cuanto a esta parte de los esfínteres, pues ya previamente les había mencionado que cuando hay compromiso del esfínter externo o del piso pélvico, se considera de entrada ya un tumor T4B. El informe de la resonancia debe describir precisamente la relación del tumor con las capas del canal anal y con el piso pélvico cuando se trata de un tumor distal, dado que esto pues sabemos que nos da muy buena información para una adecuada planeación quirúrgica si el paciente va a requerir una resección abdominoperineal o si se puede hacer una resección interesfintérica o transesfintérica. Por eso es muy importante y por lo que les mencioné también de la estadificación. Y esta es como una plantilla que quise poner de la guía europea de radiología, que nos resume pues todas las características que les he mencionado, pero les da a los radiólogos una guía de cuáles son exactamente las características que nos deben reportar en una resonancia adecuadamente tomada. Ya para finalizar, lo tercero que debemos hacer en el abordaje de la estadificación de nuestro paciente es la estadificación de la enfermedad a distancia. El gol estándar para ello es la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con CASTE, tanto para metástasis hepáticas pulmonares o peritoneales, y el PET scan o el PET de resonancia realmente no tiene mucha utilidad en la estadificación de la enfermedad inicial, únicamente cuando hay casos de dudas sobre metástasis y más que todo en el seguimiento o en recurrencias, pero en general no es de rutina para estadificación inicial. Recordar un poco de la estadificación M, en donde en el M1A se considera M1A cuando hay metástasis en un solo órgano, sean órganos pares, por ejemplo, si hay compromiso de ambos pulmones, se considera igual 1A. 1B ya si hay compromiso de 2 o más órganos y C ya es una carcinomatosis peritoneal. Y por último, en cuanto a qué factores vamos a tener de nuestra estadificación inicial que se consideran definitivamente como factores de mal pronóstico, están el margen, como lo vimos ya, de resección circunferencial comprometido, un estadio tumoral avanzado, cuando haya afectación de ganglios linfáticos regionales, cuando haya invasión vascular o perineural, depósitos tumorales, el antígeno esté elevado y el grado de diferenciación tumoral, tamaño tumoral grandes, son factores independientes de mal pronóstico de la enfermedad. Entonces, como conclusión, el ultrasonido puede ser de utilidad sobre todo para tumores tempranos en los que se planea una resección local. Definitivamente la resonancia cuando se realiza con los estándares recomendados y con un adecuado protocolo permite la estadificación precisa tanto en estadios tempranos como avanzados, y esto pues obviamente nos va a dar la planificación del tratamiento si lo vamos a llevar a cirugía o a adyuvancia de una manera segura y eficaz. Para enfermedad a distancia la tomografía es el gol estándar y el uso de PET scan es controversial y únicamente en algunos casos seleccionados. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.